Mi hija quiere que su verdadero padre la lleve al altar en lugar de mi esposo, quien ha estado siempre para ella, pero si no es parte de la boda tampoco su dinero. Hola, soy Sarah, y estoy casada con el hombre más increíble, James. No solo es un esposo fantástico, sino también un padrastro increíble para mi hija, Emily. James llegó a nuestras vidas cuando Emily tenía solo 5 años. Su padre biológico, Tom, nos dejó cuando ella era un bebé y solo ha estado presente esporádicamente desde entonces, sin realmente hacerse cargo como padre. Cuando James apareció, fue como una bocanada de aire fresco. Desde el principio, trató a Emily como si fuera su propia hija. Recuerdo cuando empezamos a salir, él traía pequeños regalos para ella, nada lujoso, solo cosas bonitas como un libro o un adorable peluche. Era evidente que intentaba conectar con ella, y funcionó totalmente. Emily se encariñó con él bastante rápido. Una cosa que realmente destaca es cómo James apoyó el amor de Emily por el ballet. Ella comenzó a tomar clases cuando tenía 6 años, y James nunca se perdió ni una sola presentación. Siempre estaba allí, animándola, a veces incluso con los ojos un poco llorosos. Se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba, zapatillas de ballet, tutús bonitos e incluso clases adicionales con un tutor privado, cuando tenía una importante actuación que se acercaba. Cuando Emily tenía alrededor de 9 años, tuvo una importante actuación y estaba muy nerviosa. El día anterior, James la llevó al parque, y pasaron horas hablando y practicando su rutina. Incluso inventaron un canto tonto para calmar sus nervios. Esa noche, él se quedó despierto con ella, revisando sus pasos hasta que se sintió segura. Al día siguiente, lo hizo perfectamente, y sé que fue porque James estaba justo allí con ella. Pero no solo son los grandes momentos, James siempre está allí para las cosas cotidianas también. Cuando Emily tuvo problemas con las matemáticas en la escuela secundaria, él se sentaba con ella cada noche después del trabajo, ayudándola con su tarea. A veces se quedaban en la mesa de la cocina durante horas, y aunque James estaba agotado del trabajo, nunca lo mostraba. Siempre fue paciente y nunca se dio por vencido con ella. Por genial que haya sido James, siempre ha habido una tristeza persistente en lo que respecta a Emily y su padre biológico, Tom. Hubo momentos en los que preguntaba por él, preguntándose por qué no estaba presente, y me partía el corazón verla así. Recuerdo un día del padre cuando Emily hizo 2 tarjetas, una para James y otra para Tom. Preguntó si podía enviar la tarjeta a Tom, y por supuesto, dije que sí. Nunca recibió respuesta. La decepción en sus ojos fue como un puñetazo en el estómago. James siempre ha sido muy comprensivo al respecto. Nunca intentó reemplazar a Tom, pero dejó claro que estaba allí para Emily sin importar qué. En el cumpleaños número 13 de Emily, recibió una carta de Tom pidiendo disculpas por su ausencia. Ella estaba muy feliz al principio, pero luego las semanas se convirtieron en meses, y nunca volvió a saber de él. El dolor en sus ojos era difícil de soportar. James se hizo aún más presente durante esos tiempos, siempre asegurándole que era amada e importante. Una Navidad, Emily se deprimió mucho. Esperaba que Tom pudiera contactarla durante las vacaciones, pero cuando no lo hizo, se hundió. James lo notó e hizo todo lo posible para animarla. Planeó una elaborada búsqueda del tesoro navideña por la casa con pequeñas notas y regalos escondidos por todas partes. Al final, Emily estaba riendo y sonriendo nuevamente, y así es James, siempre pensando en los demás, siempre poniendo a Emily en primer lugar. Cuando Emily se graduó de la secundaria, James fue quien más lloró. Dijo un discurso conmovedor en su fiesta de graduación sobre lo orgulloso que estaba de ella y cuánto admiraba su fortaleza. Fue tan emotivo que incluso Emily, que normalmente se muestra muy controlada, no pudo contener las lágrimas. James se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba para la universidad, incluso creó un fondo para que no tuviera que preocuparse por los préstamos estudiantiles. Hace aproximadamente un año, Emily anunció su compromiso con su novio de mucho tiempo, Mark, y fue un momento que nunca olvidaré. Estábamos todos reunidos para una cena familiar en nuestra casa, una noche rara en la que todos teníamos la tarde libre. Emily y Mark habían estado juntos durante años, y todos lo queríamos, así que este era el siguiente paso natural. Emily esperó hasta el postre para hacer su anuncio. Se levantó, luciendo tanto nerviosa como emocionada, y dijo, «Todos, tengo una noticia». Luego, levantó su mano, y allí estaba, un hermoso anillo brillando en su dedo, que había estado ocultando en su bolsillo para que no lo notáramos. «Mark y yo nos vamos a casar», dijo. James saltó de su silla, porque estaba muy contento por Emily. Abrazó a Emily tan fuerte que pensé que podría estallar. El orgullo y la felicidad que irradiaban de él eran innegables. Siempre ha sido tan bueno con ella, y verla tan feliz solo hizo su día. Le estrechó la mano a Mark y lo abrazó. James fue el primero en ofrecer pagar la boda. «Queremos darte el mejor día posible», dijo, mirando a Emily y a Mark, «nada más que lo mejor para nuestra chica». Emily estaba en la luna y muy agradecida, abrazándolo de nuevo y dándole las gracias sin parar.
Desde ese momento, James se involucró completamente en la planificación de la boda. Estaba emocionado con cada detalle, queriendo que todo fuera perfecto para el gran día de Emily. Visitamos innumerables lugares, probamos una cantidad ridícula de pasteles y asistimos a interminables reuniones con floristas y decoradores. James estuvo allí en cada paso del camino, ofreciendo sus sugerencias, pero siempre asegurándose de que la visión de Emily fuera lo primero. Hace unos meses, Emily comenzó a reconectar con su padre biológico, Tom. Surgió de la nada. De repente, Tom quería involucrarse en su vida ahora que ella se está casando. Yo era bastante escéptica, dada su historia, pero Emily estaba emocionada. Siempre había querido tener una relación con él, así que entendí por qué le estaba dando una oportunidad. Al principio, parecía estar bien. Emily estaba feliz, y era agradable verla sonreír por algo que le había causado tanto dolor antes. Pero luego su actitud hacia James comenzó a cambiar. Era sutil al principio, olvidaba invitarlo a reuniones importantes de planificación o desestimaba sus sugerencias, cosas que solía valorar mucho. James también lo notó, pero no dijo nada. Siempre ha sido el tipo paciente y comprensivo. Una noche, estábamos cenando todos juntos, y Emily estaba hablando sobre algunas nuevas ideas que Tom tenía para la boda. James ofreció una sugerencia, y Emily lo interrumpió en medio de la frase, diciendo, «Tom y yo ya decidimos esto, James». La expresión en el rostro de James era desgarradora. Solo asintió y se quedó en silencio el resto de la comida. También hubo otras señales. Emily solía pedirle a James ayuda con cosas como arreglar su coche o revisar sus finanzas, pero ahora mencionaba que Tom se encargaba de eso. Veía a James luciendo un poco perdido, como si no supiera dónde encajaba ya. Nunca se quejó, pero podía decir que le estaba afectando. Decidí hablar con Emily sobre esto una mañana durante un café. Le mencioné cómo parecía estar un poco distante con James. «Emily, cariño, he notado que has estado un poco distante con James últimamente, ¿está todo bien?» Ella me miró un poco sorprendida y molesta. «Mamá, estás exagerando, solo estoy ocupada con la boda y reconectando con Tom, es mucho para manejar». No quería presionar demasiado, pero tampoco podía dejarlo pasar. «Lo entiendo, pero James te ama mucho. Ha hecho todo para asegurarse de que tu boda sea perfecta. Simplemente, siento que estás siendo dejado de lado». Emily dijo que apreciaba todo lo que James había hecho, pero insistió en que Tom es su verdadero padre y que quería darle una oportunidad de ser parte de esto. Sus palabras me dolieron. Sabía que quería conectar con Tom, pero también sabía cuánto había dado James por ella y cuánto la amaba como si fuera su propia hija. Le dije que entendía, pero que no quería que James se sintiera desplazado. Emily lo desestimó, diciendo que no lo estaba apartando, solo tratando de equilibrar las cosas ahora que Tom estaba de vuelta. Las cosas no mejoraron después de esa conversación, si acaso, empeoraron. Emily comenzó a llamar a Tom papá frente a James, algo que nunca había hecho antes. La primera vez fue cuando estábamos discutiendo los arreglos de asientos para la recepción. Miró a Tom y dijo, «Papá, ¿qué opinas de esto?» James se estremeció un poco, pero lo noté. Se excusó poco después, diciendo que tenía trabajo que terminar. Intenté hablar con James sobre eso, pero él lo desestimó, diciendo que estaba feliz de que Emily se estuviera reconectando con su padre. Pero podía ver el dolor en sus ojos. Había pasado años siendo el padre que Tom nunca fue, y ahora sentía que estaba siendo relegado. Emily empezó a pasar cada vez más tiempo con Tom, yendo a almorzar, teniendo largas llamadas telefónicas y actualizándolo sobre cada pequeño detalle de la boda. James seguía allí, ayudando y apoyando, pero sentía que se estaba convirtiendo en un personaje secundario en una historia en la que solía ser el héroe. Hace aproximadamente una semana, durante una cena familiar, Emily soltó una bomba que nos sorprendió a todos. Estábamos sentados alrededor de la mesa, disfrutando de una comida agradable, cuando Emily aclaró su garganta y dijo que tenía algo importante que discutir. Tuve una sensación de malestar en el estómago, pero traté de escuchar. Comenzó, mirando a Mark y luego a Tom, que se había unido a nosotros para la cena. «He estado pensando mucho en la boda y en los roles que jugará cada uno. He decidido que quiero que Tom tenga un papel significativo en la ceremonia». Todos sabíamos que esto podría pasar, pero oírlo en voz alta era otra cosa. Emily siguió hablando, completamente ajena a la tensión que acababa de llenar la habitación. «Quiero que mi verdadero padre me lleve por el pasillo. Creo que es justo que Tom, mi padre biológico, tenga este papel especial». James parecía como si lo hubieran golpeado en el estómago. James respiró hondo y asintió, su voz firme pero suave. «Si eso es lo que quieres, Emily, apoyaré tu decisión». Fue desgarrador. Hace meses, Emily había pedido a James que la llevara al altar, y ella estaba tan emocionada al respecto, casi saltando de alegría. Recuerdo que dijo que no podía imaginar a nadie más llevándola por el pasillo, porque James siempre había estado allí para ella. Él estaba encantado,
pero ahora las cosas eran diferentes. Emily estaba envuelta en la idea de que su verdadero padre tuviera este gran papel, y no podía ver cuánto estaba lastimando al hombre que siempre había sido su padre en todos los aspectos que importaban. No podía simplemente quedarme sentada, así que le dije, Emily, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? James ha estado contigo en todo. Él es quien te ha criado y siempre te ha apoyado. Me respondió, mamá, lo entiendo, pero esto es importante para mí. Quiero que Tom sea parte de mi boda, él es mi padre biológico. Miré a James, que estaba haciendo su mejor esfuerzo para mantener sus emociones bajo control. Emily, dije en voz baja, entiendo que quieras incluir a Tom, pero este es un gran cambio. Solo piensa en cuánto significa esto, no solo para ti, sino para todos los involucrados. Ella estaba claramente frustrada. Ya he tomado una decisión, Tom es mi papá, y debería llevarme al altar, fin de la discusión. Después de eso, la cena continuó en un silencio incómodo. Después de mucha reflexión y dolor, finalmente decidí hablar con Emily sobre la situación. Sentí que tenía que trazar un límite en algún lugar. Le dije a Emily que si James no iba a ser considerado un padre en esta boda, si su papel iba a ser reemplazado por el de Tom, entonces deberíamos reconsiderar su apoyo financiero también. Dejé claro que el dinero que James había invertido en esta boda no era solo una contribución financiera, era un gesto de amor y apoyo paternal. Si él no iba a llevarla al altar, entonces parecía justo repensar su participación. Sé que eso puede sonar duro, pero me sentía dividida. James había sido más que un padrastro para Emily. Ahora estaba siendo relegado, y sentía que era una traición verlo ignorado en favor de Tom, quien había estado mayormente ausente en la vida de Emily. Cuando lo mencioné por primera vez, James trató de convencerme de que no lo hiciera. No quería empeorar las cosas o causar más conflictos. Siempre pone la felicidad de Emily en primer lugar, incluso si eso significa soportar su propio dolor en silencio. Me dijo que deberíamos centrarnos en hacerla feliz, sin importar cuánto le doliera a él. Pero no podía simplemente sentarme y observar más. Cada día veía cuánto estaba afectando esto a James. Quería que Emily entendiera lo que realmente estaba haciendo, no solo los gestos simbólicos, sino las formas reales y tangibles en las que James había sido un padre para ella. A pesar de las protestas de James, fui adelante y tuve la conversación con Emily. Dejé claro que no se trataba del dinero, se trataba de reconocer el papel que James había jugado en su vida. Cuando le dije esto, nunca esperé que explotara como lo hizo. La reacción de Emily fue intensa, y honestamente, bastante dolorosa. Se molestó mucho, acusando a James de usar su dinero para controlar y manipular sus planes de boda. Fue impactante ver cómo pasaba de ser una hija amorosa a sentirse acorralada y traicionada tan rápidamente. Lo siguiente que supe fue que Emily comenzó a difundir rumores entre nuestra familia y amigos, retratando a James como una especie de villano. Afirmaba que él estaba usando su apoyo financiero para controlar cómo debería ser la boda. Esto creó una gran brecha en la familia. La gente empezó a tomar partido, y la división fue marcada. Algunas personas simpatizaban con el deseo de Emily de incluir a Tom, mientras que otras sentían que James estaba siendo tratado injustamente. Me encontré atrapada en el medio, tratando de defender a James mientras también intentaba mantener la paz en medio de todo el caos. Le pregunté a Emily por qué no le pedía a Tom que ayudara a pagar la boda si de repente era tan importante para ella. Pensé que era una pregunta justa, especialmente dado que Tom se había convertido en una parte tan grande de los planes de boda. Emily me dijo que le había preguntado, pero él dijo que no tenía dinero ahorrado para algo así. Después de mucha reflexión, James tomó la dura decisión de dar un paso atrás por completo. Decidió que no podía seguir involucrado en la boda emocional o financieramente. Era su manera de protegerse de más dolor y de hacer una declaración sobre cuán profundamente había sido herido. No fue una elección fácil, pero sintió que era la única manera de mantener su dignidad y cordura. El impacto de la decisión de James fue inmediato y enorme. Sin su apoyo financiero, los preparativos para la boda se convirtieron en un caos. Emily había contado con las contribuciones de James para cubrir una parte significativa de los costos. Ahora, con ese financiamiento desaparecido, se vio obligada a buscar cómo cubrir la diferencia. Al final, Emily tuvo que reducir mucho el alcance de la boda. El hermoso lugar que había soñado fue el primero en salir de la lista. Tuvo que conformarse con una ubicación mucho más sencilla. Algunas cosas ya estaban pagadas, incluyendo su vestido, así que al menos eso permaneció intacto en medio del caos. A medida que se acercaba el día de la boda, quedó claro que James y yo no asistiríamos. Unos días después de la boda, Emily nos llamó. Esa conversación fue una de las más difíciles que he tenido. Nos dijo que habíamos arruinado su boda, debido a nuestra decisión de retirar el apoyo. Ahora, algunos de nuestros familiares están tomando partido con Emily, diciendo que deberíamos haber seguido con lo que ella quería para mantener la paz.
Creen que James y yo exageramos y que la familia debería ser siempre lo primero, sin importar las circunstancias. Es difícil sentirse incomprendida y no apoyada por personas que deberían conocer toda la historia. Estoy publicando esto en Reddit porque necesito una opinión imparcial. ¿Estoy en lo correcto en esta situación o deberíamos haber pagado por la boda? Actualización 1. Gracias por tomarse el tiempo para comentar. Después de leer sus opiniones, realmente creo que hemos hecho lo correcto. Han pasado unos meses desde la boda, y desearía poder decir que las cosas han mejorado, pero desafortunadamente, no ha sido así. Emily todavía no nos habla a James ni a mí. Es como si nos hubiera eliminado completamente de su vida, y sinceramente, es desgarrador. He intentado comunicarme con ella varias veces, con la esperanza de que pudiéramos tener una conversación tranquila y resolver todo, pero ella no quiere saber nada. Para ser franca, Emily está actuando como una niña consentida. Sé que eso puede sonar duro, pero estoy al límite. Está actuando como una niña mimada que no consiguió lo que quería, y en lugar de tratar de entender nuestra perspectiva, está aferrándose a su postura y negando cuanto ha lastimado a James. Cada vez que pienso en esto, siento una mezcla de tristeza y frustración. Entiendo que reconectar con su padre biológico era importante para Emily, pero no puedo entender cómo desestimó tan rápidamente todo lo que James hizo por ella. Es como si hubiera olvidado todos los sacrificios que hizo, todas las veces que estuvo ahí para ella cuando Tom ni siquiera estaba presente. Y ahora, porque no consiguió lo que quería, está haciendo una pataleta y nos está excluyendo de su vida. Lo que es aún más frustrante es cómo está asumiendo el papel de víctima ante todos los que la escuchan. He escuchado de algunos familiares que Emily ha estado difundiendo su versión de la historia y pintándonos de la peor manera posible. Algunos de nuestros familiares incluso están comenzando a creer su versión de los hechos, lo que solo complica más las cosas. Siento que estoy constantemente defendiendo a James y a mí, tratando de poner las cosas en claro, pero la influencia de Emily parece ser más fuerte que la verdad en este punto. No quería creer que Emily pudiera ser tan egoísta, pero aquí estamos. Siempre ha sido un poco terca, pero este nivel de exigencia es algo completamente diferente. Es como si esperara que el mundo girara en torno a ella, y cuando no lo hace, se enfurece y se niega a asumir la responsabilidad de sus acciones. Lo siento por desahogarme y despotricar, pero nunca he estado tan frustrada antes, y esto me ha dado un desahogo para liberar todos mis sentimientos. Actualización 2. Han pasado unos meses desde mi última actualización, y las cosas han tomado un giro bastante inesperado. No estoy segura de cómo sentirme con lo que está pasando, así que pensé en venir aquí para pedir un poco de consejo. El fin de semana pasado, Emily vino a vernos de repente. Honestamente, no sabía qué esperar, ya que ha estado tan distante y fría desde la boda. Cuando apareció en la puerta, me sorprendió, pero la dejé entrar porque, bueno, sigue siendo mi hija a pesar de todo lo que ha pasado. Después de que nos sentamos, Emily me contó que ella y Mark estaban en serios problemas financieros. Aparentemente, se había excedido mucho en el presupuesto de la boda, agotó sus tarjetas de crédito, y ahora tiene cobradores de deudas llamándola constantemente. No podía creer lo que estaba escuchando. Todos sabíamos que la boda fue cara, aun cuando tuvieron que recortar algunas cosas, pero no tenía idea de que ella se estaba estirando tanto. Le pregunté cómo demonios pudo dejar que esto sucediera, especialmente cuando sabía cuáles eran sus límites financieros. Fue entonces cuando me soltó que era nuestra culpa. Estaba esperando nuestra ayuda con la boda, y cuando nos retiramos, la dejamos en una situación desesperada. Mi mandíbula prácticamente se cayó al suelo. ¿Nuestra culpa? Después de todo lo que pasó, después de que ella apartó a James y dijo esas cosas horribles sobre él, me costó mucho no perder la calma en ese momento. James no estaba en casa en ese momento, así que solo estábamos ella y yo. Respiré hondo y le pregunté, ¿por qué no le pides dinero a tu querido papá Tom? Sé que fue un poco sarcástico, pero no pude evitarlo. Miró hacia abajo y me dijo que ya lo había hecho, y para sorpresa de nadie, Tom se negó. No debería sorprenderme, una parte de mí lo veía venir a kilómetros de distancia. Luego empezó a rogar. Dijo que no tenía a dónde más recurrir e incluso ofreció que sería un pequeño préstamo que nos devolvería. Podía ver la desesperación en sus ojos, y eso me rompió un poco el corazón. A pesar de todo, sigue siendo mi niña, y verla así fue difícil. Pero al mismo tiempo, no podía simplemente olvidar lo que había pasado. Le dije que había pasado mucho, especialmente con sus acusaciones, y que necesitaba tiempo para pensarlo. Parecía decepcionada, pero aceptó y se fue. Ahora estoy en esta posición horrible en la que tengo que decidir qué hacer a continuación. Una parte de mí está preocupada por decirle a James. Sé que él saltaría a la oportunidad de ayudar a Emily, porque no contribuir a su boda le ha estado consumiendo. Aunque se retiró, sé que ha sido difícil para él, y puedo ver que aún está herido por todo el asunto. Pero otra parte de mí siente que ayudar a Emily ahora solo estaría habilitando su comportamiento, necesita entender que las acciones tienen consecuencias.
No puede simplemente venir corriendo a nosotros cada vez que esté en problemas, especialmente después de la forma en que nos trató. ¿Qué piensan ustedes? ¿Debería decirle a James sobre la solicitud de Emily? ¿Deberíamos ayudarla o es hora de aplicar un poco de amor duro? Cualquier consejo o perspectiva sería muy útil en este momento. Gracias de antemano. Actualización 3. Quería compartir con ustedes lo que ha sucedido recientemente, ya que ni yo me esperaba esto. Después de mi última actualización, pasé mucho tiempo pensando en lo que Emily nos pidió y en cómo manejar la situación. Sabía que tenía que hablar con James sobre la visita de Emily y su solicitud de dinero, pero también sabía que sería una conversación difícil. James ha sido increíblemente fuerte y paciente durante todo este tiempo, pero las heridas que le causó Emily aún están frescas, y no estaba segura de cómo reaccionaría. Finalmente, una noche, después de cenar, me armé de valor y le conté a James sobre la visita de Emily y su solicitud de dinero. Para ser honesta, estaba preocupada por cómo lo tomaría, especialmente porque sé cuánto ama a Emily, a pesar de todo lo que ha pasado. Mientras hablaba, observé su rostro, esperando ver esa chispa de preocupación y amor paternal que siempre tiene cuando se trata de ella. Sin embargo, lo que vi esta vez fue diferente. James permaneció en silencio, asimilando todo lo que le había contado, y luego, con una voz tranquila, me dijo algo que no esperaba: no puedo hacerlo. Me quedé en silencio por un momento y después reaccioné: ¿qué quieres decir con que no puedes hacerlo? James me dijo con un poco de tristeza que, solo hay una cierta cantidad de dolor que un padre puede resistir. Aunque no sea su padre biológico, siempre la he visto como mi hija. Pero ahora, después de todo lo que ha pasado, simplemente no puedo darle el dinero sin más. No puedo seguir siendo el respaldo emocional y financiero, mientras ella sigue haciéndome a un lado y tratándome como si fuera un extraño en su vida. Esto ha sido demasiado doloroso, y no estoy seguro de cuánto más puedo soportar. Sentí un nudo en la garganta mientras escuchaba a James. Sabía lo mucho que esto le estaba costando, y verlo llegar a este punto de agotamiento emocional me confirmó lo mucho que había estado sufriendo por esto. Él no estaba siendo cruel ni vengativo, simplemente estaba protegiéndose de más dolor. Al día siguiente, después de mucho pensarlo, llamé a Emily para darle la noticia. Antes de decírselo, le pregunté cuánto dinero necesitaba para salir de la deuda. La cantidad que mencionó me dejó sin aliento: $35,000. No es una suma pequeña, y considerando que gran parte de su deuda se debía a los lujos. Emily, le dije, hablé con James, y no vamos a poder prestarte el dinero. Esto no es fácil para nosotros, pero hay límites a lo que podemos soportar, especialmente después de lo que pasó. No es que no queramos ayudarte, pero él está profundamente herido y no podemos ignorar eso. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego Emily preguntó, con un tono de desesperación: ¿y qué se supone que haga ahora? Tom no está precisamente en mi vida en este momento. Pregunté qué quería decir con que Tom no estaba en su vida, y Emily, después de un momento de vacilación, me explicó que desde que le pidió ayuda financiera, Tom había estado evitando sus llamadas. Apenas le respondía a los mensajes, y en general, había desaparecido nuevamente de su vida. Pero el hecho de que Tom no estuviera cumpliendo con las expectativas de Emily no me sorprendió del todo. Después de todo, había estado ausente la mayor parte de su vida, y ahora que las cosas se habían complicado, parecía haber vuelto a su viejo patrón de comportamiento. Emily intentó justificarlo, diciendo que quizás estaba ocupado o que no sabía cómo manejar la situación, pero para mí estaba claro que Tom no era el apoyo que ella esperaba que fuera. Es curioso que ahora no solo tendrá una gran deuda durante un tiempo que le recordará la boda de forma negativa, sino que es probable que tenga muchas fotos de su boda con su padre biológico que la volvió a abandonar. Si eso no es karma, entonces no sé qué lo es. Actualización 4. Tengo una actualización sobre mi vida y Emily, así que he vuelto después de 3 meses solo para escribir esto. Todo ocurrió hace un par de días. Era una tarde tranquila en casa. James y yo estábamos preparando la cena cuando escuchamos el sonido de un auto estacionándose en la entrada. No esperábamos a nadie, así que ninguno hizo el intento por abrir la puerta en un primer momento, pero finalmente James se adelantó. Cuando lo hizo, lo que vi fue totalmente inesperado. Allí estaba Emily, de pie en el umbral de la puerta. Detrás de ella, su coche estaba cargado con maletas y cajas, como si hubiera empacado apresuradamente toda su vida y la hubiera metido en su automóvil. James la miró, sorprendido. Antes de que él pudiera decir algo, Emily lo miró directamente a los ojos y le preguntó si podía quedarse en nuestra casa. Me acerqué a la puerta, sintiendo que algo serio estaba sucediendo. ¿Qué ha pasado, Emily?, le pregunté, tratando de entender la situación. Emily suspiró profundamente y bajó la mirada antes de responder. He tenido una pelea con Mark, comenzó a decir. Las cosas han estado difíciles entre nosotros, especialmente con todo lo del dinero. Simplemente, ya no podía más, así que decidí dejar la casa. No quiero estar allí ahora. Finalmente,
James tomó una decisión, le dijo a Emily, no puedes quedarte aquí. Luego se dio la vuelta y se dirigió a la cocina sin decir nada más. Juro que nunca vi tan herido a este hombre en mi vida. Emily se quedó allí, parada en la entrada, claramente afectada por la respuesta de James. Me quedé con ella en la puerta, viendo cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Sabía que tenía que decir algo, así que, con toda la calma que pude reunir, le expliqué, Emily, sé que esto es difícil, pero James ha dejado claro que no es posible que te quedes aquí, y yo respeto su decisión. Emily me miró con una mezcla de desesperación y sorpresa. Mamá, no tienes que escuchar a James, él ni siquiera es mi padre biológico, pero yo soy tu hija, deberías dejarme quedarme. Sus palabras eran un intento claro de apelar a nuestra conexión, a ese vínculo biológico que, para ella, debería haber tenido más peso en ese momento. Pero la verdad es que, independientemente de eso, la situación había cambiado demasiado. Emily, le respondí con firmeza, independientemente de que sea la decisión de James, yo también creo que no es conveniente que te quedes en la casa. Hay demasiado dolor y demasiadas cosas sin resolver. No creo que sea lo mejor para ninguno de nosotros en este momento. Ella trató de insistir, suplicándome que la dejara quedarse, pero mantuve mi posición. Sabía que tenía que ser firme por el bien de todos nosotros. Sin decir mucho más, Emily se dio la vuelta, regresó a su coche y se marchó. Este ha sido uno de los momentos más duros que hemos tenido que enfrentar como familia. Pero también sé que era necesario. Las heridas que han quedado entre nosotros no se pueden curar de la noche a la mañana, y aunque duele tomar estas decisiones, sé que a veces es lo único que se puede hacer para protegerse a uno mismo y a los demás. No he tenido más noticias de ella, así que supongo que ha encontrado otro lugar para quedarse o ha vuelto con Mark. Es duro como madre, pero creo era algo que debía hacer. He hablado con James y ambos estamos de acuerdo de que solo porque esté en problemas íbamos a olvidar todo. Ojalá no hubiéramos llegado a esta situación, pero a veces la vida es más complicada de lo que uno quisiera.